SER Podcast. Cuando alguien sale y dice, ¿cambiarías algo de tu vida de hoy sabiendo que vas a morir mañana? Y esa es la pregunta que se hizo Pedro Correa, que se hace cada día, la pregunta que le hizo dejar su trabajo en una multinacional, cambiar totalmente su vida, dedicarse a lo que realmente le hacía feliz, que es la fotografía. Bueno, es que es la pregunta que les hizo a los estudiantes de la Universidad de Lovaina, en el discurso que dio en su graduación. Un discurso que, por casualidad, fue grabado por uno de los alumnos que estaba por allí. Pedro lo colgó en YouTube y la reacción, bueno, fue 10 millones de visitas tuvo en poco tiempo. Hoy, precisamente un año y algo después de aquello, sale a la venta su libro Todas las mañanas de tu vida, carta a los que quieren cambiar su vida y el mundo, que, como decíamos, conecta muchísimo con el espíritu que estamos respirando en estos tiempos de plantearnos cómo vivimos. Y nos lo planteamos debido a la situación complicada y compleja en estos tiempos de virus. Bueno, es un libro que anima a buscar la felicidad. Algunos intentarán embelesaros con contratos y cochazos y os dirán que esa es la prueba del éxito. Yo solo tengo la prueba de mi propia felicidad cuando me levanto cada mañana para hacer mi trabajo, que me quedo absorto durante horas sin sentir el paso del tiempo, intentando capturar instantes de belleza efímera, y cuando veo la felicidad de mis hijos, con los que paso largas tardes. Así que solo puedo hablar de experiencia, y mi experiencia os dirá que para intentar acercarme a mi propia felicidad, tuve primero que darme cuenta de que la felicidad se trabaja. La felicidad no nos cae del cielo mientras miramos cómo nuestra vida para sobre raíles construidos por otros. Raíles que no sabemos a dónde van, en vez de poner en marcha nuestros propios deseos. Pero para eso, lo primero es saber, aunque sea vagamente, la meta. ¿A dónde llevan mis raíles? Al principio no sabía muy bien a dónde quería que me llevasen. La mala noticia es que encontrar la felicidad lleva toda una vida. La buena noticia es que cuando nos damos cuenta de que lleva toda una vida, nos podemos olvidar de las prisas. Siempre cuando estemos en un camino de autenticidad que nos corresponda, nunca habrá malas decisiones, ya que de todas formas nada es definitivo. Pues así empezó todo, ¿no? Pedro Correa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Estoy muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿eres el profeta del nuevo existencialismo, Pedro? No creo, ¿No? Pero sí es cierto que ese discurso llegó justo antes de todo este vuelco que nos ha dado la sociedad de la que hablabais, sí. Sí, yo quería remarcarlo porque esto es en diciembre de 2019, ¿no? Si no tengo mal entendido, quiero decir, para aquellos susceptibles de pensar, bueno, hay que ver qué circunstancia más bien aprovechada por Pedro. No, claro. Esto tú además, esto no se improvisa de un día para otro, esto lo tenías tú vivido, digerido y reflexionado de hace mucho tiempo y ya digo que fue circunstancial, diciembre de 2019, alguien lo graba y después pasa lo que pasa. Sí, fue en noviembre, a mediados de noviembre de 2019. Yo lo colgué, es cierto, unas semanas más tarde, pero sí, para mí todo eso empezó poco antes. Tengo 43 años, pues empezó poco antes de mis 30 años, cuando vi morir a mi padre de un accidente doméstico trágico, o sea, del día a la mañana, de la noche a la mañana se nos fue. Y fue un poco esto de lo que hablabais, la muerte, cómo vivimos, cómo sobrevivimos, cómo morimos, cómo queremos vivir. Todas esas preguntas existenciales se me hicieron así de golpe, ¿no? Y me vino esa pregunta. Yo he visto morir mi padre, que estaba fuerte como un roble, y se nos fue de un día para otro. Quiere decir que yo también me puedo morir e irme de un día para otro. O sea, me podría morir mañana. Y si me fuese mañana, estaría satisfecho. ¿Qué cambiaría de la vida que llevo por ahora? Y a partir de entonces, cuando te haces esa pregunta, pues empiezan a llegar muchísimas otras subpreguntas y otras respuestas. Sí. Matías, tú que te has leído el libro, ¿te has hecho muchas preguntas? Exacto, sí, yo le iba a decir a Pedro, yo soy un lector difícil de libros si no hay muertos y policías y suspense. Y lo que sí he encontrado en el libro es suspense, curiosamente, porque hay momentos en que dices, bueno, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo resolverá estas encrucijadas en que se va colocando Pedro Correa? Hay una imagen para mí preciosa que es la del ordenador de un compañero que tiene en pantalla los minutos que le quedan para jubilarse. Me
parece que es algo así. Eso es tremendo. Y esta pregunta que tú te haces, que ya has dicho un poco antes, ¿estarías contento con el día de hoy si fuera el último de tu vida? Esta que nos tendríamos que plantear cada día, pero yo lo que te quería decir es, ¿cómo consiguen inculcarnos estos valores que tú combates de competitividad, sacrificio, excelencia, que nos hacen olvidar esta pregunta, que nos hacen olvidar de que tendríamos que estar contentos con nosotros mismos? Bueno, eso es sencillo de alguna manera porque estamos todos sumergidos, ¿no?, en ese sistema. Estamos en un sistema neoliberal capitalista desde hace varias generaciones, como peces en el agua de una pecera, ¿no? Ya no estamos tan acostumbrados que ese agua ni la sentimos, ¿no? Estamos totalmente inmersos en ella, ¿no? Entonces todas esas invitaciones, esas obligaciones que oímos de todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana, vienen de la publicidad, de los medios, de los políticos, los programas políticos, de nuestros jefes, de nuestros amigos, o sea, vienen de todas partes, estamos sumergidos en ello. Y entonces, claro, es muy fácil olvidarse de cuáles son nuestros anhelos reales, ¿no? Quiénes somos nosotros realmente, y nos acabamos por identificar a todos esos mensajes que nos vienen. Nos identificamos al mensaje neoliberal del winner, ¿no? Del que tiene éxito, un éxito que es material, superficial, de acumulación de riquezas ostensibles y tal. Y entonces nos olvidamos de que pues hay mucha gente, yo creo, y se está notando, ¿no? Toda esta gente que está, pues, lo que se llama el síndrome del trabajador quemado, ¿no? El burnout. Yo en ese discurso decía en Bélgica, y luego he hecho investigaciones que enseñaban, que mostraban que en Francia también es comparable. Bélgica tiene el dinero que utiliza para contrarrestar esta plaga, ¿no?, del síndrome del trabajador quemado y de las depresiones, es superior a lo que invierten en paro, en desempleo. O sea, hay más gente que no puede levantarse para irse a trabajar de lo mal que lo está pasando, de lo triste o de lo mal que está en ese trabajo, que gente que no encuentra trabajo. O sea, es un síndrome que está siendo más importante que el desempleo cada año que pasa, un poco más. Es muy importante. Tú planteas una revolución integral, Pedro, ¿bastaría con plantearse cada día la pregunta? ¿Bastaría con preguntarse cada día, estoy contento con el día de hoy? Si hoy fuera mi último día, ¿estaría contento de lo que he hecho? Los optimistas dirían que sí, que los optimistas que viven con la máxima de Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en la sociedad, pues bastaría con que cada uno fuese el cambio y cada uno cambiase un poquito, bastaría para que la sociedad ella cambiase también, y por eso han añadido en el subtítulo del libro los que quieren cambiar de vida y el mundo. O sea, si nos cambiamos todos y llegamos a un cambio global. Yo de todas formas, Pedro, creo que hay que plantearse la pregunta cada día, después hay que respondérsela, porque no basta solo con planteársela, y después dar el paso, que es lo que hiciste tú, porque a ver, voy a poner y voy a aprovechar, voy a utilizar tus palabras. Pedro Correa lo tiene todo, en ese todo se entiende en esa idea de la que él hablaba, asumida por nuestra sociedad de lo que es el éxito, pero en un momento determinado se da cuenta de que eso no es todo, es más bien nada, y quiere dejar su trabajo, y ocurre esto, mira. Mi superior de aquel entonces me repetía a menudo que algún día podría ocupar su puesto. Estaba al frente de 4 equipos de más de 60 personas cada uno, y yo tenía todo lo necesario para convertirme en ese hombre de traje y corbata que dirigía a varios cientos de personas, a las que debía motivar, mientras les explicaba de vez en cuando que las supresiones de puestos de trabajo eran necesarias para asegurar la competitividad de la sociedad, a pesar de los 3.000 millones de beneficios netos trimestrales. Cuando le anuncié mi decisión de dimitir, me llamó a su despacho muy sorprendido. Era un miércoles. Se había ido de vacaciones la semana anterior. Vi en sus ojeras, su cabello despeinado, la barba de un día y la corbata torcida que algo no iba muy bien. «¡Menuda mierda!», exclamó. «Acabo de volver de Italia este domingo, y con los montones de problemas que me caen encima después de 2 días, ya estoy tan estresado y cansado como antes de irme». Esperé en silencio que continuara. «Y además de todo esto, me entero de que quieres marcharte. No lo entiendo. ¿Por qué querrías irte?». No dije nada. ¿Cómo hacerle entender que la respuesta a su pregunta estaba justo frente a mí? ¿Tú a qué te dedicabas, Pedro? ¿Qué hacías? Yo he hecho ingeniería en telecos
y luego hice un doctorado y por eso me llamaron para hacer ese discurso, para volver a la universidad a la que hice el doctorado. Y pues estaba yo en una multinacional, en un banco, y era jefe de proyectos de telecomunicaciones. Me ocupaba de homogeneizar la manera que tenían de utilizar los centros de llamadas telefónicos después de la fusión que hicieron entre la parte francesa y la parte belga. Es decir, que tú habías estudiado, en principio, te habías preparado para un puesto así, podría decirse que era el puesto soñado, ¿no? El que un estudiante de aquello que tú estudiaste podría tener como el ideal. Pero, oye, ¿y dónde ves o dónde viste más estupor? ¿En la cara de tu jefe o de los jóvenes cuando le cuentas lo que has hecho con tu vida? Sí, buena pregunta. La gente, sí, en el trabajo ese que tenía, creo que fueron los compañeros de ese trabajo los que más estupor tenían. Por ejemplo, ese hombre que decías tú, Matías, que tenía una cuenta atrás de los minutos que le faltaban cada día antes de irse a la jubilación. A la jubilación. Pues esa gente esos compañeros no se podían plantear que alguien se fuese. Fueron ellos los que más estupor y más miedo tuvieron por mí. O sea, ese miedo que proyectaban en mí, en mi situación, que ellos tenían por mí, eso fue algo muy que tuve que pasar, ¿no? Fue un primer obstáculo, el miedo de los demás que tienen por mí cuando ellos no se han planteado eso y yo lo llevaba planteado durante varios años. El miedo ajeno es bastante difícil de contrarrestar. ¿Tú recuerdas al principio del libro la expresión de Saramago sobre la ira de los mansos, ¿no? La ira de los mansos, sí. Que es tan parecida a la cólera del español sentado, que decía Lope de Vega. Y dices que hoy sabemos que somos millones de mansos airados. ¿Estás lanzando un manifiesto, no sé, por un nuevo movimiento de los indignados o algo parecido? Pues la verdad es que sí. Es un manifiesto por una revolución pacífica y es de hecho lo que me llevó a hacer ese discurso, ¿no? Fue esa intuición que yo tenía de ver que algo estaba cambiando en los jóvenes, pero en los demás. Hay una generación que yo la veía, estaba cerca de los estudiantes. Y aquí hay muchas iniciativas ecologistas, los ecologistas están teniendo cada vez más empujón, hay muchas iniciativas de autosuficiencia en lo de orgánico, de ecología, porque es natural, ¿no? Estamos frente a peligros que son inmensos, además del COVID, inmensos y que nos están esperando en los años que vienen. Entonces tengo la intuición esa de que viene una generación que tiene ganas de cambio. ¿Cuándo te sientes aliviado? Quiero decir, antes estábamos hablando de los miedos, o sea que el paso que diste, desde luego, y teniendo los condicionantes de aquello que hemos aprendido y aprehendido en esta sociedad y nuestras generaciones, era un salto al vacío. Y por lo tanto tienes tus miedos, tanto es así que creo que tienes que ir a terapia, y es la terapia la que te ayuda también a querer compartir todas tus experiencias. ¿Cuándo ves que la terapia te ha ayudado y te sientes tranquilo? Pues cuando soy capaz de bailar con los miedos, dice una expresión. Es uno de los libros que recomiendo, uno de Susan Jeffers, que está al final, doy una lista de los libros que me han ayudado en todo este camino, y dice ella que el miedo nunca se va. Es como intentar decirle a alguien que se va a tirar en paracaídas: no tengas miedo, justo antes de tirarse al vacío y de ver el vacío abajo, ¿no? El miedo lo va a tener antes de tirarse siempre. Pero lo que hay que hacer es ser capaz de bailar con ese miedo, ¿no? Y de decir, bueno, pues tengo miedo, pero estoy seguro de lo que hago, me lo he pensado fríamente, lo he calculado. Yo ese cambio no lo hice del día a la mañana, me llevó 3 años, fueron cálculos, fueron experiencias, fueron preguntas, y cuando estás seguro, pues tienes miedo, pero saltas al vacío, ¿no? Y una vez que has saltado ya, el miedo se desvanece, pero no se puede desvanecer antes de hacer ese salto. Tú decíais antes que la felicidad se trabaja, ¿no? Que esta iluminación que tú has tenido, pues tiene un precio. Es un precio que tú detallas en el libro, que incluye, por ejemplo, una ruptura matrimonial, que es quizás lo más traumático que puede ocurrirle a un ser humano. ¿Esto puede frenar a la gente? ¿Puede decir, bueno, yo prefiero no arriesgar, prefiero jugar sobre seguro?
Sí, claro, y es legítimo, ¿no? Son muchos precios que se pueden pagar, pero lo que yo hablo, lo que yo digo, eso de escuchar su voz interior, creo que es lo más fuerte, lo más fuerte que hay. O sea, una vez que esa voz no se acalla, una vez que es repetitiva y que vuelve de año en año, si la tomamos en serio, nos damos cuenta de que, y si es repetitiva y viene múltiples veces, nos damos cuenta de que esa voz es realmente quienes somos. No son las voces de los padres, no son las voces de los políticos, de la publicidad, etcétera. Esa voz que nos viene repetitiva es lo que somos. Y una vez que la escuchamos, no podemos dejar de escucharla. Y hay un día en el que esa opción ya no es una opción, es obligatoria, porque sabes que si no la haces, una vez que has empezado a escucharte, sabes que no va a cesar de decirte lo que estás en un camino equivocado hasta que no lo hagas. Oye, ¿y qué grado de felicidad sentiste? O te lo pregunto de otra manera, siguiendo el hilo ahora de lo que estabas contando, ¿qué es lo que te dijo tu nueva voz cuando viste por primera vez tus fotografías expuestas? Bueno, fue una gran emoción. Sí, eso es el sentir que estás en tu sitio, ¿no? Es una emoción que es plenitud, creo. Es realmente el adjetivo es ese de la plenitud, el saber que has hecho algo para lo que para lo que habías venido, ¿no? Y ahora con este libro y la escritura que llevaba yo desde siempre. Mi madre era artista y mi padre era profesor de literatura. Y esa voz de la que hablaba desde siempre me había dicho que lo que yo quería es ser artista y escritor. Y entonces, pues ahora, solo puedo sentirme muy afortunado, sí. Tú, como ingeniero, planteas lo que es la masa crítica, ¿no? Te planteas casi matemáticamente para un cambio irreversible. Entonces dices que si un 3,5% de la población, o sea, 4 de cada 100 personas, se levantaran, ningún gobierno lo podría soportar. ¿Bastaría realmente con tan poca gente? Sí, ese es un cálculo que yo no es mío, viene de Harvard, de la universidad, de una investigadora, Chenoweth, que hizo esos cálculos analizando pues la mayoría de las revueltas populares que ha habido contra regímenes dictatoriales y tal. Y eso es lo que calculó, sí, que si nos acercamos al 4% de la masa del país que se levanta de manera pacífica y se opone a un régimen que les hace infelices, lo vuelcan, ¿no? No se puede oponer un gobierno al 4%. Que parece poco, pero que a la vez es mucho. Si hacemos el cálculo, por ejemplo, una población como España, son muchísimos cientos de miles de personas. Pero si yo estoy convencido de que si ahora estamos en una sociedad que está enferma, ¿no? Y no es una opinión, son hechos. Nunca en ninguna sociedad hemos tomado tantos ansiolíticos, tantas drogas, no ha habido tantas tristezas, depresiones y suicidios. Pues es una sociedad que está enferma, ¿no? Y si queremos cambiarla, creo que si hay una masa crítica, estoy convencido de que estamos muy cerca de esa masa crítica capaz de levantarse y de cambiar las cosas. Es decir, que no tenemos que caer en el desencanto y todavía hay opciones para el optimismo de que saldremos mejor de sea esta la etapa que nos ha tocado vivir, COVID incluida, Pedro. Sí, yo creo que esta etapa es una etapa pequeña comparativamente a todas las que nos faltan, todas las que nos vienen y todas las que hemos pasado ya, pero sí es una etapa, yo creo, que nos va a venir bien para darnos cuenta de todo lo que nos faltaba antes, ¿no? Y que dábamos por sentado. Ese contacto humano, es todo eso, todos los lazos humanos que antes o bien ridiculizábamos con el capitalismo y el neoliberalismo o bien damos por sentado, nos damos cuenta de que nos falta muchísimo para hacernos humanos y hacernos felices. Pedro Correa, muchas gracias por hacernos pensar y por hacernos replantearnos muchísimas cosas en estos tiempos y en este día, concretamente. Fotógrafo, autor de Todas las mañanas de tu vida, en Duomo Ediciones. Un abrazo ha sido un placer, Pedro. Mucha suerte. Igualmente. Gracias a vosotros. Adiós. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.